Así vamos. Bueno, entonces empezamos con nuestra sesión de dudas. ¿Qué dudas tienen de lo que hemos visto? Yo tengo duda, bueno, no, bueno, sí, sobre, es que no me, o sea, como sí entiendo, pero a la vez no entiendo lo de genética inversa y lo de genética hacia adelante. Ajá. Como que me pierdo, o sea, sí entiendo que la genética inversa es como seleccionar un gen que vamos a amplificar en PCR y clonarlo en un plásmido de expresión y después lo vamos a estudiar en células y vamos a buscar como las transfectadas por el gen y después vamos a evidenciarla con un gen reportero. Pero, o sea, como que sí entiendo las definiciones, pero como que me gustaría un ejemplo, no sé si me doy a explicar. Sí, claro. Déjenme, vamos a poner el artículo que habíamos visto esa vez para que a partir de ahí pues empecemos a ver esta parte. Espérame un momento. Permítanme un momento, lo estoy buscando acá entre toda mi serie de documentos. Porque sí, de hecho es una cuestión, pues creo yo, como ustedes dicen, no es complicada, ¿no? Pero au, hija, me picaste el ojo. Au. Pero definitivamente, pues sí es importante. Modelos murinos, es que no la encuentro volteada. Ahí está. Ujú. Bueno, pues acá tenemos esta parte, ¿no? Que comentábamos de cuál es la diferencia entre la genética reversa y la genética como en avanzada, ¿no? Y entonces, pues ya ustedes mismos aclaraban que la genética reversa es cuando nosotros vamos a tener ya un gen aislado, clonado, ¿no? Incluso, y ese gen lo vamos a introducir en estas células, ¿no? Que están aquí ya, bueno, son células madre de un embrión y eso es lo que le vamos a inyectar a nuestra ratoncita, ¿no? Para que pues después tengamos una progenie en la que esperamos salga este gen que nosotros ya conocimos. ¿Sí ven el cursor cuando lo muevo? Sí, por favor. Muy bien. Entonces, esa es la genética reversa. Entonces, yo creo que eso ya queda claro, ¿no? ¿Por qué reversa? Porque nosotros lo primero que vamos a tener es ya el gen aislado. Uh-huh. Nosotros ya vamos a conocer ese gen, ya lo vamos a tener amplificado, clonado, ya vamos a tener previamente, digamos, una manipulación de ese gen. Incluso podría ser que nosotros seleccionáramos no solamente el gen, sino que seleccionáramos el gen con alguna mutación específica, con un cierto alelo o un gen de otra especie, ¿no? Que incluso puede ser mutado, deletado, con una secuencia extra, o sea, todo lo que ustedes gusten y manden, ya puede ir en este gen, ¿no? Entonces aquí la cuestión es que ustedes ya van a saber exactamente cuál es la secuencia de este gen que ustedes van a introducir. En la genética avanzada, ustedes no saben qué gen es el que van a cambiar. Ustedes lo que van a hacer es introducir cambios en un ratón, esperando que su progenie tenga esos cambios, ¿no? Y entonces aquí ustedes no saben qué gen van a manipular
porque ustedes no van a hacer directamente la manipulación del gen como lo hacen aquí, amplificación por PCR, meterle mutaciones, después clonarlo en un plásmido de expresión, etcétera. Aquí más bien lo que van a hacer es que ustedes van a introducirle a este ratón, principalmente pues sería una ratona, ¿no? Ustedes ahí le van a poner un mutágeno, le pueden poner una sustancia química que más bien va a inducir mutagénesis en diferentes puntos del genoma y ustedes aquí la diferencia es que no saben en qué punto van a introducir esas mutaciones, porque ustedes simplemente le meten el mutágeno y esas mutaciones van a suceder al azar. Y entonces aquí ustedes pueden tener una progenie que va a tener una mayor cantidad de mutaciones que serían en la variación natural, porque ustedes indujeron esas mutaciones, pero no van a saber qué mutaciones van a tener. Y entonces, pues ustedes aquí van a poder elegir a los ratones que tengan las características que ustedes están buscando. Vamos a ver con un ejemplo. Se me ocurre que a lo mejor ustedes necesitan un modelo para justo ahorita el coronavirus, ¿no? Necesitan un modelo animal, un ratón que esté expresando estos receptores AC2, ¿no? Es más, ustedes en su investigación necesitan saber si ciertas mutaciones en el AC2 pues van a favorecer o van al contrario, van a perjudicar la infección, ¿no? Entonces lo que ustedes pueden hacer es clonar ese gen, el AC2, incluso mutarlo en las posiciones que ustedes quieren. Ustedes ya vieron biología molecular, ¿no? Entonces ustedes saben que si ustedes clonan un gen, o bueno, amplifican un gen por PCR y después en un primer intermedio le meten una mutación, ustedes pueden tener incluso una mutación específica en una cierta posición de este gen. Entonces, supongamos que ustedes ya tienen, no sé, 5 genes diferentes de la ACE, uno que es el gen normal, ¿no? Otro que es el gen mutado en una posición 1, el gen mutado en una posición 2, el gen mutado en una posición 3. Ustedes eso ya lo saben, ya lo mandaron secuenciar, ya tienen el plásmido y todo. Entonces ese gen, ustedes lo van a transfectar en estas células, ¿no? Madre, que vienen de estos embrioncitos y pues después esos embrioncitos los van a poner en esta ratoncita. Ustedes van a seleccionar al final la progenie que corresponda a cada uno de estos genes, ¿no? Que ustedes pusieron, el normal y los 4 mutados. Y eso pues obviamente ustedes lo van a buscar por algunos marcadores de expresión o incluso secuenciando, ¿no? Específicamente a estos ratoncitos. Ese puede ser un ejemplo de reversa genética, que ustedes le meten un gen ya conocido. Ahora vamos a suponer que quieren ustedes hacer algo similar, ¿no? Buscar un ratón que ahora sea más permisivo o más fácil para justo este virus también. Y entonces lo que ustedes hacen es ponerle un mutágeno. Un mutágeno, aquí está ratoncita, sale su progenie. Y entonces ustedes en la progenie simplemente van a infectar, por ejemplo, la progenie con el virus. Y ustedes van a ver de esa progenie cuáles son los ratoncitos que se infectan más fácilmente, ¿no? Y esos son los que ustedes van a seleccionar. Entonces, esa sería como una forma también de tener ciertas mutaciones, tal vez aquí no sabes en dónde, tú no sabes si a lo mejor fue también el receptor de los ratones que ahora mutaste para que fuera más eficiente la infección con tu virus, o no sabes si a lo mejor mutaste, por ejemplo, un gen que tiene que ver con el interferón, ¿no? Y a lo mejor ahora estos ratoncitos, pues, si bien sus receptores siguen sin ser tan eficientes, pero ahora como ya no tiene interferón, por decir algo, ¿no? Se me ocurre. Entonces ya estos ratoncitos pues van a desarrollar la infección con mayor facilidad.
¿no? O a lo mejor tienen, no sé, otra cuestión, a lo mejor tienen un problema ahora en las células T que impide que monten una respuesta inmune adecuada contra ese virus y tengas una mayor progenie viral. Uh-huh. O sea, la idea es que aquí tú no sabes qué gen es el que estás mutando, o bueno, por lo menos no de entrada, porque obviamente después también puedes hacer un montón de análisis y estudios para saber cuál es la mutación que te está permitiendo o las mutaciones que te están permitiendo que ahora ese ratoncito sí pueda amplificar al virus, ¿no? Muchas veces incluso ni siquiera pues lo determinas, simplemente, pues tú dices, bueno, yo ya tengo acá mi progenie, que sí es más fácil de infectar con mi virus y ya. No sé si con este ejemplo ya tienen una mejor idea de cuál es la diferencia. Más bien la diferencia pues es un poquito metodológica, ¿no? En el sentido de que aquí sí conoces, ¿no? Qué gen le vas a meter y aquí no conoces qué gen es el que vas a variar. Sí, ya me quedó más claro. Sí, gracias. ¿Sí? ¿Quién más preguntaba? Déjenme ver, que también dijo que por dos, Ismir. Ajá. Ismir, perdón. Ismir también decía que como que no le quedaba muy clara esta parte. Ujú. No sé si tengan alguna otra duda. Yo creo que sí. Lo siento. Tengo otra duda medio extraña. Ah, sí, adelante. No hay dudas extrañas, no se preocupe. Bueno, es que no es extraña, bueno, no me importa. El punto es que, Ok. este, ¿qué cosas pueden determinar que un virus, la afinidad que puede tener un cierto virus por el modelo en donde se estudie, ya sea un embrión, un ratoncito o u otra cosa? Yo creo que no es pregunta extraña, yo creo que es una buena pregunta, ¿no? Porque definitivamente, como justo ahorita decíamos, hay muchos factores, ¿no? Que pueden determinar que un modelo sea un buen modelo o un mal modelo para la propagación viral. Ujú. Ahorita vemos lo de la relación de Paz-Ismir. Bueno, entonces, como justo decíamos aquí, o sea, puede ser que cuando estás trabajando con un animal, pues tengas diferentes factores, ¿no? Que involucran incluso la respuesta inmune. Ujú. Pero recuerden que si nosotros nos vamos como a la parte de teoría, recuerden que para que un virus pueda propagarse, para que un virus pueda infectar una célula, esta célula tiene que ser tanto susceptible, es decir, tener los receptores, como ser permisiva. Uh-huh. Entonces, pues eso tú ya lo puedes empezar a aplicar a tu modelo. Y para empezar, si tú tienes un animal que no expresa, como decíamos hace rato, por ejemplo, el receptor AC2 que sirve para el reconocimiento del coronavirus, ¿no? A su célula huésped, si tú de entrada sabes que esta especie no lo tiene, pues es muy probable que esta especie no sea un buen modelo de replicación viral, ¿no? Para ese virus. Uh-huh. Entonces, lo primero sería ver si tu animal, si tus células o si tu embrión de pollo pueden tener esos receptores, ¿no? Ahora, puede ser que tengan los receptores, pero puede ser que por alguna razón, pues las células no sean permisivas, ¿no? Como ahorita decíamos, a lo mejor sí tienen los receptores, pero a lo mejor la afinidad no es tan grande. Y si eso le sumas, por ejemplo, acá a los ratones, que puedes tener interferones, puedes tener una respuesta inmune fuerte, pues puede llegar a ser difícil, ¿no? Que pues que ese modelo te sea útil para un cierto virus. Uh-huh. Puede ser también que uh-huh. Puede ser que también tengas modelos que te sirven, ¿no? O sea, que por ejemplo tengas para un cierto virus, que es lo que nos pasa, por ejemplo, para herpes. Que tú tienes, permítanme un momentito,
Ya, listo. Parece, puede ser, como les decía yo, para herpes, que tú tengas diferentes modelos. Por ejemplo, herpes se puede replicar bastante bien en embrión de pollo, se puede replicar también en un ratón y se puede replicar también en un cultivo celular. Y es más, en cultivos celulares no nada más es un cultivo celular en el que se puede replicar, hay varios cultivos, ¿no? Que nos pueden servir para la replicación de este virus. Entonces, ¿qué otro tipo de factores creen ustedes que podríamos tomar en cuenta? Además de la cuestión así principal, ¿no? De que si las células son susceptibles y permisivas, ¿qué otro factor podríamos tomar en cuenta? O qué otros factores podríamos tomar en cuenta para la elección del modelo? Voy. Podría ser la facilidad del cuidado del modelo. Sí, exactamente. Puede ser que nosotros entonces ahora elijamos el modelo que sea más fácil, ¿no? De acuerdo a las capacidades, pues a lo mejor personales, ¿no? Y de laboratorio. O sea, porque a lo mejor tú dices, bueno, sí, yo tengo mucha facilidad para propagar el virus en embrión de pollo, pues lo hago en ese modelo, ¿no? O tenemos toda la infraestructura para desarrollar cultivos celulares, pues entonces ocupamos ese modelo. Entonces, esa obviamente también puede ser una cuestión, ¿no? Importante para la elección del modelo, además de las características propias de ¿no? De que si la inmunidad, que si los receptores, la susceptibilidad. ¿Qué otra cosa creen que podríamos tomar en cuenta? A ver, déjenme ver aquí en el chat qué dicen. La patología de la enfermedad conforme avanza la infección, la virulencia. Fíjense que sí, eso también importa, ¿no? Pero a lo mejor más que nada importa también lo que tú quieras hacer. Si al final tú nada más quieres propagar el virus, pues a lo mejor puedes elegir cualquiera de los tres modelos. Pero si tú ya quieres ver, como dice aquí Brittany, si tú ya quieres ver cómo avanza la enfermedad, ¿no? En en cuanto a la sintomatología, si tú quieres ver la patogénesis, ¿no? En qué órganos puedo encontrar ese virus. Si tú quieres estudiar la respuesta inmune que hay contra ese virus, pues obviamente las células no te van a servir, ¿no? No te va a servir incluso un embrión de pollo que tampoco tiene una inmunidad desarrollada. Entonces también tiene que ver pues qué es lo que tú quieras investigar, ¿no? O sea, porque a lo mejor dices, ay, sí, mi virus se replica maravillosamente en diferentes cultivos celulares. Sí, pero tu problema es que quieres ver la patogénesis, ¿no? Entonces, a lo mejor sí, de entrada tú puedes propagar tu virus en células, ¿no? Para tener mucho virus y hacer todos los experimentos que tú necesites en algún momento dado, pero pues iba a llegar el momento en que necesitas, ¿no? Hacer o utilizar estos modelos animales. Ujú. Entonces, claro, también tiene que ver esto de la patología de la enfermedad, la virulencia también, ¿no? Si a lo mejor tú lo que quieres es obtener una cepa, atenuada, pues de entrada vas a buscar un modelo en donde tal vez el virus no se desarrolla adecuadamente o tan adecuadamente, de tal forma que tú puedas ir seleccionando los virus que tal vez para ese modelo sean más aptos, pero que finalmente en un animal ya no produzcan la misma patología o tengan la virulencia reducida, ¿no? No sé si me explico. O si por ahí va la pregunta, ¿no? A lo mejor me fui como por otro lado totalmente. Ah, no, sí, sí, estuvo bien, profe. Sí, no, porque luego yo así de, ay, sí, me emociono. Ah, otra cosa que también podemos aplicar o que es importante considerar en la elección de los modelos, pues es la cuestión de la bioética, acuérdense, ¿no? También si al final tú solamente quieres propagar tu virus, ¿no? Y al final tampoco dependes de la infraestructura del laboratorio, es decir, tu laboratorio puede desarrollar cualquier cosa, ¿no?
Que bueno, a veces más bien lo que algunos laboratorios no tienen es este material para cultivo celular, ¿no? Que necesitan una incubadora especial con CO2, necesitan un microscopio invertido. Los medios son caros, pero bueno, son relativamente fáciles de comprar, ¿no? A veces la limitante podría ser que no se tiene una campana de flujo laminar, que no se tiene un microscopio invertido y que no se tiene la incubadora de CO2, que son así tres cosas básicas, ¿no? Entonces, pues bueno, supongamos que tu laboratorio sí lo tiene, ¿no? Entonces, pues bueno, también puedes tomar la decisión con base a cuestiones bioéticas, ¿no? Sí, a lo mejor mi modelo animal está muy padre, ¿no? O es muy bueno, pero pues por cuestiones de bioética voy a elegir mejor un cultivo celular. Vale, profe, gracias. ¿Tienen alguna otra duda? Pero yo, profesora, por A ver, ejemplo, en Byron. ese ejemplo en donde habría mucho sufrimiento y poco beneficio, que digamos no podemos usar el modelo animal, pero queremos buscar patogénesis, pues no podríamos utilizar un cultivo. ¿Cómo cuál sería la técnica ahí? Está apagado su micro. Sí, cierto, justo lo pagué. Sí, yo creo que es muy buena pregunta porque en efecto, ¿no? A veces pasa ve, corre, que justo, ¿no? Tenemos este problema que pues sí, vamos a ocasionar un sufrimiento al animal, pero pues no tenemos otro modelo, ¿no? Aquí habría que ver entonces justo esto del beneficio, porque si al final es poco beneficio, si al final tú es una enfermedad que a lo mejor no es muy importante, hablando en términos de que tal vez es muy poca la población que la sufre, o a lo mejor no es una enfermedad grave, dices, bueno, a lo mejor sí no tiene mucho sentido hacer sufrir al animal, ¿no? Eh, pues estamos hablando de que hay poco beneficio, ¿no? Obviamente la cosa va a cambiar cuando el beneficio es mucho, pero bueno, yo creo que hay varios caminos, ¿no? Que no necesariamente, porque al final tampoco es que solamente tengas un modelo animal, o sea, no es que solamente puedas utilizar estos ratones, ¿no? De hecho, precisamente por eso hay todas estas variantes de repente, ¿no? Porque a lo mejor tú dices, bueno, pues sí le voy a causar este sufrimiento, pero a lo mejor sí me agarro otra especie animal, el sufrimiento para esa otra especie animal sea menor, ¿no? Otra cosa que a lo mejor podríamos hacer es decir, bueno, a lo mejor no cambio de especie animal, pero a lo mejor sí trabajo mucho en estas cuestiones de refinamiento, ¿no? De la técnica de que si yo sé de antemano que le va a causar sufrimiento lo que yo le voy a inducir al animal, si yo ya sé que a lo mejor le va a causar pues no sé, dolores intensos, que le va a causar falta de apetito, cosas que bueno, pueden llegar a ser graves, pues a lo mejor puedo utilizar analgésicos, ¿no? Para que este ratoncito sufra lo menos posible sin que a mí me impida ver los efectos de la infección, ¿no? Eh, Otra cosa que también podemos hacer es pues aplicar también buenos métodos de eutanasia, ¿no? Decir, bueno, hasta dónde realmente me voy a permitir observar, permítame, hasta dónde realmente tengo que dejar avanzar la enfermedad para que yo vea lo que quiero ver. Si a lo mejor a mí me interesa estudiar la patogénesis en etapas muy iniciales de la infección, pues a lo mejor lo que puedo hacer es sí, infectar a mis animalitos, ¿no? Y justo tratar de hacer todos los estudios que más se puedan las primeras 24, 48 horas de la infección, cuando a lo mejor todavía este animalito no va a tener esa demostración de signos, ¿no? Que le pueden ser dolorosos o muy graves, ¿no? Pero que a mí todavía me permitan ver algo de la patogénesis. Entonces también por ahí yo creo que podemos trabajarlo, ¿no? Claro, y estos a lo mejor serían casos como muy específicos, pero como decíamos que sí pueden suceder. Y pues yo creo que también en ese sentido nos podemos apoyar del comité de bioética, ¿no? Muchas veces pasa que este tipo de comités, ¿no? De bioética, de bioseguridad, como que a veces los tomamos
como nada más como si fueran jueces de nuestro trabajo, ¿no? Y de repente también se nos olvida que nos pueden apoyar, ¿no? Que de repente a lo mejor podemos justo aprovechar la experiencia también de esos investigadores a lo mejor en su propia rama, ¿no? Porque a lo mejor no son justo virólogos, a lo mejor de repente son inmunólogos y te pueden sugerir, ¿no? Ciertas cosas, o a lo mejor son fisiólogos y entonces a lo mejor ellos tienen una mejor comprensión de los mecanismos del dolor y todas estas cosas, ¿no? Que a veces de repente uno como virólogo pues no tienes tanto en cuenta, ¿no? Entonces creo que también esa es una opción, que de repente pues sí te acerques al comité de bioética y que una vez que le propongas tu proyecto pues tomes en cuenta sus observaciones, ¿no? Porque pues sí, como decimos, la cosa no, y bueno, también tomar y aprender eso, ¿no? Que a veces el que te digan que algo está mal o que tiene, como dicen ahora, ¿no? Áreas de oportunidad, pues no es negativo, ¿no? Sino que pues realmente justo puede ayudarnos a mejorar, no solamente el hecho de que nuestro animalito no sufra, sino a lo mejor nos pueden ayudar en el hecho de obtener mejores resultados, ¿no? Incluso en nuestra investigación. Y entonces obtienes un doble beneficio, ¿no? A lo mejor algo que de entrada podría producir mucho sufrimiento y que podría traer poco beneficio, a lo mejor ahora se convierte en algo que tenga más beneficio con menos sufrimiento. No sé si a alguien se le ocurre otra cosa, porque esto creo más bien es, no tanto como técnico, ¿no? Siento. Mamá, mamá. No sé si hay otra duda. No estoy dejando la duda de Ismir porque se me haya olvidado, pero creo que más bien esto lo podemos dejar como, bueno, ahorita como ya que empezamos con esto de los animales y de los modelos un poquito más general, a lo mejor pues podríamos ahorita centrarnos un poquito en eso y ya dejar al último esas dudas más específicas de cultivo celular. No, no hay otras dudas, comentarios, sugerencias con respecto a esto. De los modelos animales, del embrión de pollo, todo muy clarísimo. Pues creo que todo está bien. Sí, ay, qué No se me maravilla. ocurre algo. Cámbiame. Ay, cámbiame. A ver, denme un minutito para cambiar a mi niña. Mientras vayan revisando sus apuntes, a ver si tienen dudas.
Listo. ¿Alguna duda sobre, por ejemplo, las estructuras del embrión de pollo, las inoculaciones? Eso creo que quedó muy claro, ¿no? Porque se los compartieron. A ver, déjenme Estuvo ver. en presencial, entonces está cool. Sí, 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 eso estuvo bueno. ¿Cómo se validan estos modelos animales? Dice Brittany. Es que leí que es por relación de factores intrínsecos y extrínsecos, pero no tengo idea. Bueno, esta pregunta está como interesante, pero compleja porque no sé exactamente cuáles son estos de los factores intrínsecos y extrínsecos. ¿Cómo a qué se refiere? Ahora, yo creo que también la validación, bueno, también no sé exactamente a qué te refieras con validación. Em, Porque obviamente, pues ya cuando hablas de validación, pues también tiene que ver a veces dentro de un protocolo, dentro de cierta, em, pues legislación. A lo mejor en ese sentido va la validación. Hay muchas veces que, por ejemplo, hay procedimientos estándares, ¿no? No, hija, para para el diagnóstico, por ejemplo, de una enfermedad. O cuando, por ejemplo, ya también hablamos de producción de vacunas, pues obviamente son procesos validados, estandarizados, que no nada más es así de que, ay, pues ahorita yo en mi laboratorio se me ocurrió, ¿no? Que puedo hacer una vacuna. O sea, sí, puede ocurrírseme a lo mejor el diseño de una vacuna y empezar a formular algo nuevo, pero lo que no podría yo hacer es decir, pues ahora como estamos acá en todo el rollo de esto de las vacunas del coronavirus, pues les voy a decir a los de Pfizer que me den un poquito de su vacuna y yo aquí la propago, pues son RNAs, ¿no? Igual los puedo amplificar, no sé, y ya los envaso en mi laboratorio y ya le doy a mis parientes, ¿no? O a o a la escuela, ¿no? La surto de vacunas, ¿no? Obviamente, pues estas cosas tienen que ser, validadas. No sé si te refieras como a ese tipo de validación. Sí, maestra, quería ver cómo lo aprobaban y leí que los intrínsecos tenían que ver con la interacción entre el hospedero y el agente y los extrínsecos ya los que nosotros podemos manipular. Y si nada más quería saber que como que aprobaban estos modelos, pero yo creo que si es por la legislación o por los, ¿cómo se llaman? Consejos de bioética. Bueno, obviamente, pues lo primero, siempre que manejamos modelos animales, independientemente de que no estén como validados, ¿no? O bueno, digo, en estas cuestiones de la legislación, pues siempre lo tienes que hacer con un comité de bioética, ¿no? Como decíamos, ay, déjenme voy por mi cable porque ya se me está acabando la batería. No, bueno, puras. Ajá. Bueno, entonces creo que ya está quedando un poco más clara la idea en mi cabeza.
Lo primero que tienes que hacer, pues siempre que vayas a hacer un protocolo con animales, pues es independientemente del objetivo, ¿no? Del fin, es que esto sea aprobado por un comité de bioética. El comité de bioética pues va a ser el de tu institución. O sea, por ejemplo, nosotros que estamos ahí en ciencias biológicas, pues es el comité de ciencias biológicas quien nos tiene que aprobar nuestros protocolos. Y no solamente va a aprobar nuestros protocolos, sino que va a revisar que estos protocolos se cumplan. A lo mejor no necesariamente yendo a nuestro laboratorio, ¿no? A verificar que todo esté en orden, sino pues bueno, al final también como observando un poco los resultados de nuestra investigación, nuestras publicaciones, cosas así por el estilo, ¿no? Entonces esa puede ser una cuestión. Ya si estamos hablando, bueno, y obviamente en ese protocolo que tú manejas con el comité de bioética, pues tienes que poner todos los factores, todas las cosas que vas a observar en tu investigación. O sea, no solamente le vas a decir al comité de bioética, pues sí voy a manejar 5 grupos de ratones y a cada grupo de ratón le voy a poner tales y tales condiciones, ¿no? Sino que además pues tienes que decir cómo los vas a cuidar, cómo va a ser su alimentación, cada cuándo van a tener limpieza de cama, ¿no? Por hablar de lo más básico, pero también tienes que incluir, bueno, cuáles son los resultados que esperas, cuáles son los posibles signos, ¿no? Que vas a observar en esos ratones, el posible grado de sufrimiento. Tienes que incluso ahí poner en tu protocolo en qué momento o bajo qué situación tú pararías tu experimento, ¿no? Y puede ser algo tan simple como decir, pues una vez que los ratones pierdan el 30% de su peso, por ejemplo, yo voy a decidir sacrificarlos independientemente de los resultados o del avance de la investigación, porque cuando un ratón ya baja o disminuye el 30% de su peso, pues eso te habla de una desnutrición severa, de que hay algo que está impidiendo que se alimente y ya habla de sufrimiento del animal, ¿no? Entonces esa puede ser una cuestión. También, ¿no? Tienes que considerar y anotar ahí pues todas las, pues sí, como bien decía Brittany, ¿no? Todas las factores, las cuestiones que pueden estar involucrados en tu experimento. De entrada eso es, ¿no? Ahora ya si hablamos de una cuestión que vas a desarrollar un protocolo de diagnóstico o incluso, bueno, sí, por ejemplo en estos laboratorios, ¿no? Que hacen diagnóstico clínico. Entonces, pues ahí más bien la cosa sería que la validación no solamente tiene que ser ante el comité de bioética de tu hospital o del laboratorio en el que estés trabajando, sino que también tiene que haber una evaluación, por ejemplo, por COFEPRIS, ¿no? Y entonces tendrás que seguir pues todas las normas que COFEPRIS te imponga para pues la validación de tus modelos, ¿no? Eso incluso puede llegar a suceder ya no nada más con modelos animales. Si tú vas a producir una vacuna, un método de diagnóstico, por ejemplo, estos de PCR, ¿no? Pues se tienen que validar. Se tienen que validar ante la COFEPRIS y creo también ante el sector salud. Entonces, pues hay varias cuestiones que de repente no son tan sencillas, no nada más es decir, pues yo voy a poner ahorita mi laboratorio clínico porque un amigo se ganó la lotería o porque mis papás tienen el suficiente dinero, voy a poner mi laboratorio clínico y ya, ¿no? Sino que realmente sí tienes que pues validar tus metodologías, ¿no? Y a veces eso incluye incluso que te validen el lugar, los equipos, estar monitoreando que todos los equipos funcionen bien, que las pipetas estén calibradas. Entonces, ya hablar de una validación, pues ya sería una cuestión, pues más amplia, ¿no? Incluso que simplemente decir, pues que me validen este protocolo y ya, ¿no? No sé si a lo mejor eso responde una pregunta o nos deja peor.
¿Sí? Bueno. ¿Qué otras dudas hay? Déjame ver en el chat. Ah, sí, no te preocupes, Brittany, pero pues bueno, lo bueno que por lo menos por el chat nos podemos comunicar. Bueno. ¿De qué otra cosa antes de pasar a los cultivos celulares? Hijo, estoy en clase. Mi hijo quiere que le busque sus legos. Bueno. Bueno, entonces, ¿no hay más dudas de esto? ¿Seguros? Para que pasemos entonces ahora sí a la parte de cultivo celular. No sé qué duda en específico tenías, Ismir, sobre la relación de pase. Es que me perdía en la parte donde, o sea, ve que había ejemplos donde decía que, por ejemplo, se sembraban en 3 botellas o algo así y, como lo que acabo de escribir Brittany, ¿no? Que desechaba 2 o luego desechaba 3. Entonces ya no entendía esa. Ajá, tengo la duda de ese punto, de cuando se desecha o se descarta. Tiene su micro apagado, profe. Ya, solo les decía que, bueno, estaba leyendo la pregunta, bueno, más bien el comentario, ¿no? De cómo descartar, cómo seleccionar lo que se desecha. Y pues bueno, creo que son muy buenas preguntas porque, pues para empezar, ustedes no han visto esto de forma física. Pero además, pues, de repente son cosas que a uno le parecen como muy sencillas, pero que realmente no lo son, no lo son tanto. Un zombie. Eres un zombie. Bueno, pues vamos a ver cómo está eso de la relación 1 a 5, por ejemplo, a 3, que era como el ejemplo específico, ¿no? Que preguntaban, aunque bueno, no necesariamente puede ser esa relación de pase, vamos a ver otros ejemplos, ¿no? Entonces, cuando yo tengo una relación 1 a 5, por lo menos creo que eso sí está claro, ¿no?
Cuando yo tengo una relación 1 a 5, quiere decir que voy a partir de una área a 5 veces esa área. Y eso pues de forma muy sencilla lo puedo hacer simplemente en 5 botellas que son iguales. Sí lo alcanzan a ver, ¿no? Bueno, digo, no las pinta exactamente iguales, pero pues son iguales, ¿no? Ustedes, dice una amiguita, la hija de mi amiga, usa tu imaginación, ¿no? Entonces ustedes imagínense que estas son exactamente iguales, que por ejemplo acá tenemos una botella de 25 centímetros cuadrados y que cada una de estas también tiene 25 centímetros cuadrados. Entonces hasta acá vamos bien, ¿no? Esto sería un pase 1 a 5. Pero es posible que yo no necesite al final 5 botellas. A lo mejor resulta que en mi experimento solamente necesito, por ejemplo, necesito propagar virus y solamente necesito una botella que sea testigo, una botella que tenga virus y a lo mejor otra botella para seguir propagando. Propagando mis células. Y entonces, pues, estamos de acuerdo que ya dijimos que, pues, las botellas cuestan, el medio cuesta, el suero cuesta, incluso tener espacio en la incubadora cuesta, ¿no? Y ustedes pueden decir, ay, ¿por qué cuesta? Pues porque cuando ustedes tienen un montón de células dentro de una incubadora de CO2, pues el CO2 se va a utilizar más rápidamente. Y entonces el tanque se va a acabar más pronto y van a tener que comprar un tanque más rápidamente, ¿no? Entonces, en realidad, si yo nada más voy a necesitar 3 botellas, pues no tiene caso que yo haga 5. Pero entonces ustedes me van a decir, bueno, ¿y por qué no haces un pase 1 a 3? ¿Estamos de acuerdo? Que a lo mejor ustedes podrían decir, ay, pues fácil, entonces hazte un pase 1 a 3 y te evitas tanto show. Pero a veces puede ser que si yo hago un pase 1 a 3, por ejemplo, supónganse que hoy es jueves y yo quiero iniciar estos experimentos el lunes, y a lo mejor si yo hago un pase 1 a 3, mis células se me van a llenar, no para el lunes, sino, ay, déjenme quitarle el compartir para que se vea más grande esto, porque apenas si me estoy viendo yo y yo creo que ustedes también. Entonces ustedes me podrían decir, bueno, pues haz un pase 1 a 3 y ya, ¿no? ¿Cuál es el problema? Pero como les decía, es posible que yo, si hago un pase 1 a 3, mis células me crezcan más rápido de lo que yo necesito. A veces también puede ser que las células sean células que tienen un crecimiento muy rápido y que incluso la misma célula o el mismo ATCC te sugiera que hagas pases más grandes, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues no podrías hacer un pase 1 a 3 porque las células te van a crecer demasiado rápido, pero si haces 5 botellas vas a desperdiciar 2. Entonces, ¿qué hago? Pues entonces simplemente elimino 2. Ahora, ¿cómo selecciono cuáles voy a eliminar? Pues en realidad no haces ninguna selección. O sea, no es necesario seleccionar cuáles vas a eliminar. Vamos a ver por qué. Al final ustedes tienen acá sus células en monocapa, ¿no? Originalmente. Cuando ustedes lavan esas células, cuando ustedes le ponen tripsina, estas células que estaban a lo mejor alargadas, que estaban de forma epitelial o que estaban de forma fibroblástica, ahora se hacen redonditas y se despegan de la botella. Y entonces ustedes ya estas células no las van a tener en monocapa, sino las van a tener aquí en una suspensión. En cuanto de suspensión, ya dijimos que ustedes deciden. Ustedes van a decidir aquí qué volumen van a tener. Y entonces ustedes pueden decidir que le ponen, por ejemplo, 0.5 mililitros de tripsina y esta tripsina la neutralizan con 2 mililitros de medio, perdón. Entonces, ¿qué volumen van a tener aquí? 2.5. Van a tener 2.5.
Si se fijan, esto lo hice con toda la alevosía y ventaja del mundo. Porque si yo esto tuviera que hacer un pase 1:5, esto lo divido entre 5, ¿están de acuerdo? Y me toca 0.5 mililitros para cada botella. ¿Sí estamos de acuerdo? Sí. Y entonces lo único que voy a hacer, esta suspensión es homogénea, ¿no? Porque además una vez que yo ya resuspendí esto y antes de pasar mi 0.5 en cada botella, yo voy a subir y voy a bajar con la pipeta mi suspensión celular. Entonces esta en realidad me queda igual, solamente pongo 0.5, 0.5 y 0.5. Hasta aquí llevo 1.5 mililitros. De 2.5 están de acuerdo que todavía me queda 1 mililitro en la botella. Sí. Como ya no voy a ocupar estas botellas, pues ni siquiera las agarro, ¿no? Y esta suspensión celular tampoco, simplemente la dejo aquí en esta botella y entonces esta botella pues la desecho. Como la desecho, pues obviamente eso depende de su laboratorio. Por ejemplo, nosotros ahí en el laboratorio de virología simplemente les ponemos un poquito de cloro a estas botellas, las dejamos ahí unas 24 horas, después les quitamos el cloro, se enjuagan con agua corriente y se van a la basura, así de sencillo, ¿no? Hay otros laboratorios que pueden autoclavear estas botellas y ya desecharlas a la basura municipal. Entonces ustedes en realidad no tienen que seleccionar botellas, simplemente más bien tienen que ajustar sus volúmenes para que pongan la cantidad correcta de células en cada botella y solamente van a utilizar las botellas que necesitan. ¿Sí queda claro? ¿Sí queda más claro? Otra cosa que a lo mejor ustedes pueden hacer es jugar un poquito con los volúmenes, ¿no? Aquí a lo mejor no le ponen 0.5, a lo mejor aquí le ponen 1 mililitro y aquí le ponen 4. Si al final les quedan 5 mililitros entre 5, tendrían que poner 1 mililitro de suspensión celular en cada botella. ¿Estamos de acuerdo? Mejor Sí. yo voy con los libros. ¿Cómo así? Y queda. Yo tengo 1, 2, 11. Y entonces acá le van a poner 1 mililitro, 1 mililitro y 1 mililitro. Pueden jugar con la relación de pase. Bueno, aquí sería 1:5:3. Pero obviamente dependiendo de sus necesidades, ustedes podrían hacer una relación de pase 1:5:2, por ejemplo, ¿no? Y entonces, en lugar de desechar, bueno, en lugar de no usar estas 2 botellas, ahora solamente van a usar 2 y no dejan de utilizar 3. Otra cosa que también podría suceder es que a lo mejor ustedes digan, bueno, voy a hacer un pase 1:5:3. Recuerden que siempre estamos hablando de áreas, pero resulta que yo no tengo botellas de 25 centímetros, tengo botellas de 75 centímetros cuadrados. ¿Cuántas botellas utilizo? En mi casa. Está aquí. Vayamos a abrir. Si yo quiero hacer un pase 1:5:3, pero ahora tengo botellas de 75 centímetros cuadrados, ¿cuántas botellas utilizaría? Porque aquí. Una, exactamente, porque recuerden que yo estoy hablando de áreas, no de número de botellas en sí. Entonces, si yo quiero hacer un pase 1:5:3, en realidad lo que aquí necesito son 3 áreas. Y esto puede ser en una sola botella. Y entonces lo que haría es, si ya tengo mi botella de 75, ¿no? Que me ocuparía, digamos, estas 3 áreas. Entonces ahora esta botella de 75 le voy a poner 3 mililitros, ¿no? Si yo tenía 5, le voy a poner 3 veces
pues, o sea, lo que correspondería a cada área, ¿no? Y entonces esta botella ya tendría que tener 3 mililitros de suspensión celular. Ujú. Obviamente estas ya son cosas como más, o sea, que es más difícil de repente que ustedes tengan casos en un laboratorio, ¿no? Pero a veces sí es posible. Imagínense que ustedes están trabajando, bueno, ustedes conocen, les digo, al profesor Rogelio básicamente de vista, ¿no? Cuando le ayudó a la profesora Paola a trabajar con esto de los embriones. Uh-huh. Pero él trabajó alguna vez en un laboratorio que se llama Ley, que es de especialidades inmunológicas, y él trabajaba justo preparando cultivos celulares. Entonces lo que él hacía era como darles a otras áreas los cultivos celulares, y entonces era relativamente común que le dijeran, ah, mira, necesito células que estén pasadas en relación 1 a 5, pero necesito 2 botellas, o sea, algo así como esto, ¿no? Y otra área le decía, ah, pues yo necesito que me des, no sé, 3 botellas de 75 centímetros cuadrados de células pasadas, no sé, 1 a 3, ¿no? O 1 a 5. Entonces él justo hacía estas cosas de repente, ¿no? Pues si él tenía, no sé, 2 botellas de 75 y un área le pedía botellas pequeñas y otras grandes, pues hacía este juego, ¿no? O sea, más bien en lugar de contar sus botellas, lo que hacía para hacer sus relaciones de pase adecuados y que las células crecieran bien, pues era justo hacer estas cosas, ¿no? De repente utilizar de una botella grande, hacer botellas chiquitas y grandes y cosas así. Entonces, aunque de repente podría parecer algo que, ay, nada más como que les queremos complicar la existencia, es algo que en un momento dado sí pueden utilizar. O como les decía, ¿no? Yo a veces a mis alumnos les decía algo así. O sea, yo quiero que propaguen virus, pero que lo propaguen no en botellas de 25, sino en botellas de 75, que son más grandes, para que tengamos al final un montón de virus. Entonces ellos tenían que hacer cosas como esta, ¿no? Partir de botellas de 25 centímetros, hacer botellas de 75 y seguir trabajando con botellas de 25 para seguir propagando, ¿no? Entonces sí son cosas que en algún momento dado se pueden utilizar. No, ya con esta parte queda un poquito más claro lo del virus. Ay, Dios. Digo, la relación de pase, luego por eso nos entendemos. Déjenme, voy a mudar porque acá hay mucho ruido. Ya. Hay mucho ruido, hay mucho humo. Hay mucho humo, dicen mis hijos. Están jugando acá con sus coches y bueno, ya se imaginarán lo divertido que es. Uh-huh. Bueno, ¿alguna otra duda sobre relación de pase? Ya hicieron sus ejercicios que les dejé de tareita. Bueno, no de tarea específicamente, sino que se los mandé como... Bueno, vamos a contestar el problemario. Creo yo que esta parte está muy fácil. Esta con la que iniciamos aquí. De cómo calcular la confluencia. Uh-huh. Entonces déjenme hacerlo un poco más grande, que bueno, yo creo que en realidad lo ven bien, ¿no? Pero... Uh-huh. ¿Cuál es la confluencia que observamos para esta primer foto que dice células Vero? A ver, Byron, creo que nos quiere decir algo. Pues yo veo como un 95%, por ahí así. Como un 95%. ¿Alguien tiene otra opinión? Yo estaba entre un 85 o 90. Un Por 2. 85, 90. ¿Qué dijeron? ¿Por 2? Sí. Sí.
Bueno, yo también lo veo como alrededor del 90. ¿Cómo lo calcularon? ¿O cómo le hacen para decirme, pues el 90, el 85, yo lo veo así, yo lo veo asado? Viendo el espacio que ocupan las células en todo el campo que observamos en la imagen. Más o menos haciendo un cálculo mental, porque pues es lo que se hace, ¿no? Un cálculo mental del área que están ocupando estas células, en efecto, ¿no? O sea, realmente no necesitamos contar células, no necesitamos medir el área, ¿no? Que bueno, se podría hacer, pero no lo necesitamos hacer. Simplemente es un cálculo aproximado, subjetivo, decíamos, ¿no? Entonces es perfectamente válido y correcto incluso decir que yo veo una confluencia del 90%, que Byron diga que del 95%, que a lo mejor Karen y Sofía digan que la confluencia está alrededor del 85%. Entonces es perfectamente válido, ¿no? Es muy difícil, por no decir que imposible, que alguien diga, ay, pues yo veo una confluencia del 92.8%. ¿No? Si alguien les dice eso, pues evidentemente no está entendiendo bien el concepto de confluencia, ¿no? Y además tampoco es necesario, decíamos, hacer ese cálculo porque pues básicamente para lo que ocupamos el cálculo de la confluencia es para ir monitoreando el crecimiento de nuestras células, ¿no? De entrada, pues lo que nosotros queremos ver es que del día que nosotros hicimos el pase al siguiente día, más o menos tengamos una confluencia que corresponda al pase, ¿no? Si nosotros hicimos un pase 1 a 3, nosotros esperamos que ahora por lo menos la tercera parte del área de nuestra botella esté cubierta por esas células. Entonces esa sería como la primera cuestión. Después nosotros esperamos que a lo mejor a las 48 horas que ya hicimos el pase, ya muy probablemente empecemos a ver casi duplicada esta área, ¿no? Entonces, si habíamos partido de un 30%, esperamos que más o menos a las 48 horas nosotros tengamos un 60% de confluencia. Y entonces esperamos que más o menos a los 3 días nosotros ya tengamos células confluentes. Esto obviamente para las células Vero. Pero recuerden que ustedes si tienen otro tipo de células, la confluencia se puede alcanzar en más o en menos tiempo. Otra cosa que tampoco les había comentado y creo que es bueno, no creo, es bueno y es importante que se los diga a más tardar ya, que la confluencia siempre se va a medir al 10%, en el objetivo de 10x. No se va a medir en un objetivo de 40x. Generalmente son los dos objetivos que nosotros utilizamos para ver las células. Nunca las observamos a un objetivo tipo inmersión, porque para empezar nuestros microscopios no lo tienen, porque recuerden que nuestros microscopios son invertidos, es decir, que el ocular lo tenemos abajo y el haz de luz no incide sobre las células y se refleja, que es lo que sucede normalmente en los microscopios normales, sino que más bien aquí el haz de luz traspasa las células y eso es lo que nosotros estamos observando, ¿no? Entonces, esto siempre lo vamos a observar con un objetivo de 10x, porque justo la idea es observar la mayor cantidad de área posible y que podamos hacer este cálculo. Entonces, esta imagen, como se ven las células, es parecida a lo que vemos a 10x, ¿no? Que las células las vemos como un poco alejadas, pero más bien cubrimos una mayor parte del área. Otra cosa que creo que ya les había mencionado, pero también más vale repetir y que quede muy claro, es que también la confluencia se va a calcular en varios puntos de la botella. Recuerden que nosotros tenemos nuestras botellitas de cultivo, pues relativamente grandes, ¿no? Incluso si tenemos estas botellitas de 25 centímetros cuadrados, pues vean el tamaño, ¿no? Obviamente, el microscopio pues no tiene un objetivo así de este vuelo que me cubra toda el área de la botella, sino que pues el objetivo, no sé, o sea, es mucho más pequeño que la yema de mi dedo, ¿no? Entonces vean que pues obviamente podemos observar un montón de áreas
de la botella, ¿no? No se trata obviamente de escanear toda la botella y tardarnos 5 horas calculando la confluencia y haciendo promedios de toda la botella. Pero lo que sí podemos hacer es seleccionar áreas, digamos, estratégicas de la botella. Observar, por ejemplo, así como que las orillas y observar en el centro. Para garantizar, esto nada más es para garantizar que estamos realmente teniendo la misma confluencia en toda la botella. Si ustedes ven por lo menos unos 5 o 6 campos de la botella, ya lo están garantizando. Incluso pueden hacer, o sea, si ustedes hacen un recorrido así rápido de la botella en el microscopio, eso no les lleva más de 1 minuto y pueden hacer un cálculo de la confluencia más global. ¿Por qué es importante esto? Generalmente estas botellas, que pues son obviamente de fábrica, que son especiales para cultivo celular, tienen superficies muy lisas. Entonces realmente es muy difícil que las células no se distribuyan de forma homogénea. Pero lo que sí puede pasar es que a veces nosotros, cuando ya hacemos el pase de muchas botellas, a veces lo haces de forma simultánea. Y puede ser que cuando tú le depositas tu mililitro o tus 0.5 de células, dejas ahí las botellitas y en lo que estás llenando otras 20 botellas, estas células se empiezan a pegar en una cierta zona, ¿no? En donde cayó como la gotita. Entonces muchas veces eso puede ser que influya en la confluencia. No es tan común que eso pase porque también generalmente ya cuando haces ese tipo de pases, cuando lo haces de forma simultánea y todo esto, pues generalmente lo haces más rápido, ¿no? Esto no lo hace un principiante, esto lo hace alguien que ya tiene experiencia. Y otra cosa es que también, como ya sabes, lo que haces es ponerle tu mililitro y como extenderlas de una vez en toda la botella y dejarlas ahí, ¿no? Lo que tú estás manipulando otras botellas, las dejas de esta manera, de tal forma que las células se distribuyan homogéneamente. Pero bueno, puede ser que las células no se hayan distribuido homogéneamente al momento de poner la suspensión celular. Si eso pasa, pues es muy probable que tú en algún punto de la botella, por ejemplo aquí, veas que está más lleno que acá, ¿no? Otra cosa que puede pasar es que a veces nuestras incubadoras tampoco están tan derechas las placas, ¿no? Entonces, si yo pongo así mi botella perfectamente derechita, pues obviamente yo voy a tener una distribución más homogénea de las células, pero si está ligeramente chueca, vean, incluso el medio se ve, ¿no? Bueno, mi agua aquí coloreada, se ve como si está chueco, te va a quedar distribuida de diferente forma. Entonces, en la parte aquí donde tenía más medio y obviamente donde se fueron más células, pues puede ser que esté más llena, ¿no? Entonces, sí hay casos en los que podríamos tener dentro de la misma botella diferencias en la confluencia celular. Entonces, si nosotros revisamos, pues en general toda la botella, pues vamos a tener una mejor idea de lo que está pasando con nuestro cultivo, ¿no? ¿Hasta acá vamos bien? Sí. Aquí en esto bueno, en esta fotografía de precursores neuronales, ¿qué confluencia estarían observando? Yo le había puesto que de 25 a 30%. Como del Más 25. ¿Alguien tiene del 25 al 30? ¿Alguien tiene otra idea? Déjenme ver acá qué dicen en el chat. 20%. Del 20 al 25. Del 20 al 25. ¿Alguna otra idea diferente totalmente? Que diga, no, yo lo veo del 60. Creo que no, ¿verdad? Entonces vamos a ver que sí, si bien esto es subjetivo, ¿no? Porque pues obviamente cada quien lo calcula de acuerdo a sus posibilidades, un poco a cómo te uses tu imaginación, dice mi amiguita, o no sé, diferentes cosas. Como decíamos, ¿no? Cada quien tiene su método, que de repente imaginarte todas las células amontonadas en un lugar, o como ver más o menos el espacio de células y el espacio de huecos, bueno, como sea. Al final va a ser subjetivo, pero va a ser similar, ¿no? Porque pues obviamente las células ahí están. Necesito una cobija para súper y para y para los coches calcos. Pues llévate la cobija, ya estaba, ¿no? Pues agarra una. Bueno, ¿cómo es la morfología de esta célula? Se me olvidó que ahí les preguntaba también la morfología.
¿Cómo ven estas células, Vero? ¿Cómo es su morfología? Alargadas. Estas se ven alargadas. Alargadas también dice Rubí. Ujú. Por ejemplo, estas, ¿cómo las ven? Aquí tengo una cobija para ustedes. Como piramidales. Estas se ven más piramidales, ¿no? Entonces, bueno, estas son, como decíamos, precursores neuronales, entonces esta es su morfología, que más bien son de tipo epitelial o piramidal. Ujú. Vean que incluso pueden tener aquí, no sé si alcanzan a ver esta que tiene como un poquito de prolongaciones acá, ¿no? Que sería como una morfología más parecida a lo que nosotros nos imaginamos de las neuronas, ¿no? Como de este soma, este cuerpo, estas proyecciones y este como tipo axón, ¿no? Entonces pueden ser morfologías muy, muy diversas en realidad, ¿no? Pero bueno, básicamente vamos a tener piramidales o epiteliales y fibroblásticas, ¿no? Alargadas. Aquí ya decíamos que, por ejemplo, para las células Vero, más bien su morfología normal es más bien de tipo epitelial, o sea, un poquito más como estas células, ¿no? Aquí se ven muy alargadas porque este es un cultivo que está estresado. Son células que ya están viejitas. Y de hecho también si alcanzan a ver aquí pareciera como que hay una aglomeración ahí de células. No sé si lo alcancen a notar. Que hasta parecería como que las células se salen, como que todas están así y estas están así como amontonadas, ¿no? Como hechas bolitas, hasta se ven como más redondeadas, ¿no? Entonces eso puede ser porque ya el cultivo ya envejeció, porque seguramente llegó el momento en que se poblaron tanto que empezaron como a juntarse, como a retacarse, ¿no? Y por eso se ven zonas así como un poquito más, como más densas de células, ¿no? Entonces también es muy importante que ustedes observen la morfología de las células para que sepan, ¿no? Pues cómo está su cultivo. Por ejemplo, estas son células Vero con una morfología más típica, ¿ya vieron? Estas son, hasta se ven como más redonditas. No se ven tan alargadas como las anteriores. ¿Y aquí qué confluencia ven? Del 90 al 95. Del 90 al 95, dice Karen. Maestra, ahí yo tengo una duda. Ajá. Bueno, es que es con respecto a los espacios blancos, no sé si son como tal células muertas o si era el espacio del cultivo, bueno, de la monocapa. Bueno, en realidad pueden ser las dos opciones, ¿no? Como decíamos acá arriba, cuando por ejemplo este cultivo ya está viejito, puede ser que sí alcanzan a ver que por ejemplo acá hay un hueco donde no se ven células. Acá hay Ajá. otro hueco. Acá, ¿no? Acá. Puede ser que estos huecos hayan sido resultado justo de una monocapa que ya estaba llena, pero que las células al irse muriendo se van desprendiendo y dejan estos espacios vacíos. Estos espacios vacíos pueden ser resultado de hecho. O pueden también ser resultado, por ejemplo, como aquí, que justo apenas las células van creciendo, o sea, esta botella no estaba poblada, esta botella estaba vacía en un inicio. Tú le pones un cierto número de células y conforme las células van creciendo, van poblando esos espacios. Esto es lo más común en realidad, ¿no? Que estos espacios vacíos sean más bien porque todavía no están poblados de células. Y pues bueno, además es lo ideal, ¿no? Porque se supone que en teoría, pues tú vas a hacer un cultivo, pues para propagarlo, para cuidar las células, no para dejarlas ahí abandonadas y que cuando te acuerdes que tenías células, regreses y veas un cultivo que ya se está muriendo, ¿no? Entonces es posible aquí en este cultivo que se ven muy buenas condiciones, que las células se ven con su morfología normal, que se ven bastante bien, que no se ven células así como desprendidas flotando, ¿no? Es muy probable que aquí en este caso estos pequeños espacios que se ven por acá, que se ve acá, incluso acá entre estas células vean que, por ejemplo, acá hay 3 en un área que más o menos está cubriendo la crucecita de mi cursor, por ejemplo, y vean en esta área, ¿no? No hay 3, acá hay como muchas, ¿no? Entonces es probable que aquí entre esta célula y esta célula pues haya un hueco que todavía no se llena, ¿no? Entonces,
estos huecos más bien no son o no deberían de ser porque las células están muriendo, sino porque más bien las células apenas están poblando la superficie. ¿Sí? Aunque les digo, en realidad pueden ser los dos escenarios, depende de la edad de tu cultivo. Y eso en realidad ustedes lo van a saber, ¿no? Cuando ustedes ya están trabajando con células, para empezar, pues ustedes van a ir ya conociendo sus células, ¿no? A lo mejor después de 2 o 3 semanas de trabajar con ellas, ustedes ya saben perfectamente, o bueno, ya van a saber más o menos cada cuánto tiempo tienen que hacerles un pase, ya van a saber qué pase le tienen que hacer, van a saber en qué áreas más o menos van a trabajar de tal forma, como yo les decía hace rato. O sea, el hecho de que ustedes digan, pues yo voy a hacer un pase 1-5-3, eso ya implica un cierto conocimiento de sus células, ¿no? De que ustedes ya saben que estas células crecen, no sé, cada cierto tiempo y que si ustedes les hacen un pase 1-3, se les van a llenar para antes de lo que ustedes esperan, ¿no? Entonces, cuando ustedes ya conocen estas células, ustedes pueden no solamente decidir qué hacer con estas células, sino pues obviamente también ustedes observan el cultivo y ya saben, o sea, a veces necesitan unos 30 segundos para decir, este cultivo ya está viejo, ya no sirve, las células se me están muriendo, o para decir, no, si este cultivo va lento o va bien o lo que sea, ¿no? ¿Sí? Es que mi duda no es, o sea, los huecos sí los identifico, o bueno, los espacios, pero mi duda era nada más, es que en comparación con las imágenes que veíamos en clase, yo creo y recuerdo que no veía así como que tantos puntitos o esferitas blancas. Esas blancas son las que era mi duda, que eso que, de que era, o si es por Ya simplemente la estas. forma en que se tomó la, sí, la fotografía. Estas, por ejemplo, de estas bolitas blancas que estoy aquí señalando con el cursor. Ajá, sí, Sí, perdón, esas, no te había esas eran- entendido. Ajá. Sí, estas celulitas blancas, bueno, no es que estén blancas, más bien recuerden, como la luz está pasando a través de la célula, pues más bien lo que nosotros vemos como blanco, más bien es que están brillando las células. Generalmente cuando las células están más, como más aplastadas, ¿no? No brillan tanto a como cuando están así redondas. Incluso creo que lo pueden ver con mis manos, ¿no? Así como me está incidiendo la luz, este puño se ve incluso más brillante que el resto de la mano, ¿no? Y entonces es solamente cómo incide la luz. Entonces estas bolitas blancas que incluso ustedes ven, no sé, bueno, obviamente aquí no se puede ver porque esto se ve en el microscopio. Cuando ustedes mueven el micrométrico, este brillo de las células puede aumentar o pueden bajar. Pero vean, por ejemplo, esta se ve súper delimitada ahí la bolita, ¿no? El puntito. Y esta, por ejemplo, aquí, la que está justo arribita de mi tachecita, vean que incluso pareciera que tiene un halo oscuro. No sé si lo alcancen a ver. sí. Si no lo hacemos un poquito más grande, ¿no? Estas, ¿no? Por ejemplo, estas se ven como el centro negrito. Entonces, esas son células que son esféricas. ¿En qué momentos las células se pueden poner esféricas? Ya decíamos que las células, mientras que no estén agarradas del soporte, es cuando van a estar esféricas. Aquí son posibles dos panoramas o dos posibilidades. Una es que la célula ya se esté muriendo y se está ya como empezando a soltar, ¿no? Pero la otra es que la célula cuando se divide, recuerden que cambia también la conformación de su citoplasma. Y entonces cuando la célula se divide, pues no está así alargada, sino que más bien tiende a circularizarse. Recuerden que se rompe la membrana del núcleo para entrar en mitosis, ¿no? Y después para la citocinesis y todo esto. Es muy probable también, especialmente en este cultivo que está en bastantes buenas condiciones, es muy probable que estas células que están aquí redondas, muy brillantes y que además vean que sí, como bien nos decía Karen, fue una muy buena observación, que están así como cercanos a los huecos, que estas células se estén dividiendo en este cultivo y por eso es que se ven así redondas brillantes. Otra forma de diferenciar estas células que se están dividiendo a las que ya se están muriendo es que muchas veces estas células que se están muriendo no se ven tan lisitas, o sea, no se ven como por ejemplo con estos halos de como oscuritos, ¿no? O con estos puntitos, que es porque como están muy lisitas, pues va a haber un punto donde les da menos luz que otros, ¿no? Muchas veces las células cuando ya se están muriendo pueden estar rugosas y entonces ya no se van a ver con un brillo así como más homogéneo.
se van a ver con un brillo como el que se ve acá, miren, que se ve así hasta como rugosito, no sé si lo alcancen a ver. Ujú. Esta, por ejemplo, de acá arriba no se ve muy bien, pero también se ve como un poco como rugosa, ¿no? Incluso estas que están aquí como amontonadas, no se ven así como bolitas así perfectamente definidas y brillantes, sino que se ve como si estuviera la superficie así, ¿no? Como más irregular. Entonces, esa es también una forma como de decir, estas células más bien yo creo que se están muriendo en lugar de estarse dividiendo. Las células también que están muertas muchas veces ya están más desprendidas que pegadas y a veces incluso ya las vemos flotando, ¿no? Células redondas que están flotando ya, o sea, ni Dios santo las revive, ¿no? O sea, ya se murieron, ¿sí? Sí, maestra, gracias. Bueno, entonces creo que ya quedamos. Vamos a pasar al último porque ya son 20 para las 11. Qué rápido, se nos hace tarde. Que a mí creo que me encanta hablar, ¿verdad? Vamos a ver estas, que creo yo que son muy fáciles, ¿no? Estas de relación de pase. Uh-huh. Aquí lo único que hay que hacer es llenar esta tablita y hay que indicar, nosotros tenemos un área original de 40 centímetros cuadrados, que no son estas botellas, sino son botellas de laboratorio de vidrio que nosotros les damos, pero bueno, independientemente del área, pues no importa, ¿no? Si ustedes quieren, recuerden que acá en esta primer tabla vamos a tener botellas de la misma área que el área original. O sea, si partimos aquí de 40, acá vamos a utilizar botellas de 40. Si aquí partimos de 25, vamos a utilizar acá botellas de 25, etcétera, ¿no? Entonces vamos a ir contestando esto. Uh-huh. Para el primer caso, tenemos un área de 40 centímetros cuadrados, una relación de pase 1 a 3. ¿Qué área final necesitamos para esa relación de pase? 120 centímetros cuadrados. 120 centímetros cuadrados. ¿Y botellas? Serían 3. Serían 3, ¿no? O sea, aquí no es nada complicado. Aquí en esta queremos hacer un pase 1 a 5. ¿Cuál es el área final? 200. 200. ¿Y el número de botellas? 5. 5. Uh-huh. Aquí quiero hacer algo parecido a lo que estábamos haciendo hace rato. Un pase 1 a 4 a 3. ¿Cuál es el área final que yo voy a tener? 120. 120. Uh-huh. Aunque la distribución de mi suspensión celular va a ser diferente. Uh-huh. Y el número de botellas que voy a utilizar Son 3. son 3. Ajá. Esta 1.25 en pase 1 a 2, ¿cuál es el área final? 50. 50. 50. Número de botellas 2. 2. 2. Aquí 1 a 3 a 2, ¿cuál es el área final que yo voy a utilizar? 50. 50. 50. ¿Y número de botellas? 2. Pues igual 2, ¿no? Aquí si ustedes quieren más claridad en su ejercicio, pueden a lo mejor poner que bueno, para que ustedes se acuerden, ¿no? Más que nada, pueden poner que pues el área, si fuera un pase 1 a 3, sería de 75, pero que de esos 75 solamente van a utilizar 50 centímetros cuadrados, ¿no? Pero bueno. Aquí, si yo quiero una relación de pase 1 a 4 a 2, ¿cuál es el área final que me queda? 150. 150. Número de botellas a utilizar. 2. 2. 2. Y aquí abajo, 75 en pase 1 a 2. 150. 150 igual. Y botellas 2, ¿no? Ahora acá lo que vamos a hacer es lo mismo, pero diferente. Aquí la complicación es que no tenemos botellas de la misma área, bueno, en este caso de 25 y de 75, sino que tenemos botellas solamente de 40 centímetros cuadrados, ¿no?
Entonces aquí, pues bueno, yo creo que no hay ningún problema, pues son las mismas que teníamos arriba, ¿no? Porque son de 40, entonces aquí vamos a tener 3, acá 5 y acá 3. ¿Todos estamos de acuerdo? Ujú. Pero aquí, ¿cómo lo Sí. voy a hacer? Yo quiero hacer un pase 1 a 2 y tengo botellas de 25 centímetros cuadrados. ¿Cuántas botellas de 40 voy a tomar? Una, Una, ¿por qué una? ¿Quién contestó? yo, Karen. A ver, Karen, ¿por qué una? Mm, Pues es que dice que el pase es de 25 a 2 serían 50, entonces yo creo que sería una de botella de 40 y por así decirlo el restante sería en la misma de 25 en la que tenía. Puedes hacer eso, aunque bueno, en estos casos generalmente lo que se hace es tomar toda la superficie celular y llevarla a tu botella de 40. Obviamente no te queda un pase 1 a 2, pero es como lo más cercano, ¿no? Que te queda, porque de todos modos estás de Ajá. acuerdo que si tomas la de 40 y dejas un poquito de tu suspensión celular en la de 25, pues en realidad te estarían quedando 65 centímetros cuadrados, ¿no? Que igual no es exactamente un pase 1 a 2. Entonces vas a tomar como lo que queda un poquito más cercano. Y bueno, ya si quieres ser como muy exacto, pues podrías calcular la relación de pase que va de una botella de 25 a 40. Y entonces vas a decir, bueno, no hice un pase 1 a 2, hice un pase 1 a 1.8, ¿no? Creo que es algo así la relación. Lo podemos calcular exactamente. Pero bueno, para fines prácticos realmente eso no se usa. Decir, ay, pues hice un pase 1 a 1.8 o a 1.75, ¿no? Lo manejas como un pase 1 a 2, porque más o menos duplicaste el área. Aquí en 1 a 25, pero un pase 1 a 3 a 2, ¿cuántas botellas de 40 utilizaríamos? Una, diga. Igual una, ¿no? Aunque bueno, acá la cuestión sería que si tú tienes tu suspensión en 3 mililitros, por ejemplo, ¿cuántos mililitros de esa suspensión celular le vas a poner aquí a tu única botella? ¿Me repite, porfa? Si yo aquí tengo 3 mililitros de suspensión celular, ¿no? Y yo quiero hacer un pase 1 a 3 a 2, pero solo tengo mi botella de 40, o sea, voy a utilizar una botella de 40. ¿Cuántos mililitros de mi suspensión celular le tengo que poner a esta botella para tener más o menos la relación de pase que yo requiero? Tendrían que ser 2 mililitros de los 3 que se tenían. ¿Cuántos, perdón, Karen? 2 mililitros de los 3 que se tenían. Exacto, 2 mililitros de los 3 que se tenían. Porque pues tiene que ser pues la cantidad proporcional, ¿no? Al área que necesitamos. Aquí está. De 75 centímetros cuadrados quiero hacer un pase 1 a 4 a 2, pero tengo botellas solamente de 40 centímetros. Entonces aquí, ¿cuántas botellas tomarían ustedes? El área que necesito es de 150. Tomaría 4, que en realidad, como decimos, ¿no? Son 160 centímetros cuadrados, pero es lo más similar, ¿sí? Entonces aquí tomaría 4 botellas, en efecto. Y pues en que es un pase 1 a 2, pues igual 4, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Sí, que es lo más cercano, ¿no? Que igual es lo más cercano, ¿no? Entonces esto nos puede pasar cuando tenemos este tipo de botellas, ¿no? De repente que no son tan proporcionales. Ahora tampoco se asusten porque generalmente también cuando ustedes ya trabajan en una empresa de cultivos celulares, no en la Escuela de Ciencias Biológicas, como profesor, y haciendo cultivos, a lo pobre, ¿no? Para los alumnos. Obviamente, si ustedes trabajan en una empresa que va a producir vacunas, no les van a dar botellas de 40 centímetros cuadrados. Simplemente van a trabajar con botellas de 25, de 75 o de 150, que son múltiplos más exactos. Ya. Ya. Yo no juego busco. No, tú no juegas brusco ya.
Ay, ¡No! ya no peleen. ¡No! Ya no peleen, Marcos. Bueno, ahora ya nada más vamos a ver los esquemas, porque además ya nada más tenemos unos 5 minutitos para que siquiera podamos 5 minutos yo ver acá los críos Muchos. y ustedes tomar un mini break. Bueno, acá pues yo creo que está muy fácil, ¿no? Tengo una botella de 75 y pasé mis células a 3 botellas también de 75. ¿Qué relación de pase hice? 1 a 3. 1 a 3. Que no se rompe. No. No. Acá tengo una botella de 75 y la pasé, bueno, de aquí hice un pase a 8 botellas de 25 centímetros cuadrados. ¿Qué relación de pase hice? No lo rompo. Como 1 a 3 tal vez. No queda entero. 1 a 3, ¿no? En realidad me faltaría una botella. Sí. Me faltaría en realidad una botella para hacer un pase 1 a 3, ¿no? Entonces me va a quedar como de 1 a 2.6 o 2.7, algo así, pero Sí, sí. en realidad lo podemos redondear, ¿no? 1 a 3. Maestra, entonces cuando sean así, y que es, bueno, y viendo que son botellas de la misma capacidad en este caso, como dice, se redondearía, es lo mejor, porque yo estaba pensando y me quedé con esa duda antes de ver la respuesta, si era el pase de 1 a 2 punto y algo, o de 1 a 2 y de 2 a otra dilución, bueno, otro pase. Bueno, acá va a depender un poco como de las características de lo que estés haciendo y de tu cuestión metodológica, ¿no? A lo mejor para fines prácticos yo simplemente diría que hice un pase 1 a 3. O sea, la verdad es que no te vas a complicar. Pero a lo mejor si estás desarrollando un protocolo en donde sí importe como el número de células, el área, donde a lo mejor sí, si tú lo haces así en 8 botellas y no en 9, a lo mejor obtienes una confluencia adecuada para después aquí hacer un ensayo o algo así. Entonces a lo mejor en mi protocolo sí lo pondría claramente, ¿no? Que pasé de una botella de 75 a 8 de 25 centímetros cuadrados y que entonces hice un pase 1 a 2.6, ¿no? Por ejemplo. Vale, Entonces, gracias. yo creo que ahí más bien depende un poquito de esas cuestiones, ¿no? Para quién lo estés haciendo, ¿no? Si es, te digo, a lo mejor o como decíamos hace rato, si a lo mejor lo que tú quieres es validar un método, a lo mejor sí conviene que lo pongas así específicamente todo, ¿no? Hasta o sea, la variación así más mínima y aquí le puse 0.5 de tripsina más 0.8 de medio, o sea, todo así clarísimo y con datos muy exactos, ¿no? Si simplemente estás como propagando células sin mayor problema, o sin que realmente necesites conocer los datos así súper exactos, pues yo creo que sería suficiente con indicar que fue una relación de pase 1 a 3, ¿no? Depende mucho pues de tus necesidades. Entonces yo creo que eso también lo pueden manejar un poquito, pues no tan estricto, ¿no? Es que Marco me dice que no me ama. Ajá. Bueno. Es que Marco dice que no me ama. Ya dije que no se digan esas cosas feas. Aquí, ¿qué relación de pase estoy haciendo? Cuando estoy ocupando una botella de 75 y le estoy poniendo a las células en una de 75 y en 3 de 25 centímetros cuadrados. 1 a 2. 1 a 2, ¿no? ¿Y cómo harían la distribución de sus células? A ver, mi tocaya, Eli Ortega, si estará por ahí. Que casi no te conozco la voz, Eli. ¿Eli? Ajá. Ay, no sé, es que ahí me confundí mucho. Ajá. A ver,
vamos a resolverlo como si lo hiciéramos en 2 botellas de 75. ¿Cómo distribuirías tu suspensión celular en 2 botellas de 25? Sería 1 a 2. Ajá, No. 1 a 2, pero entonces, ¿cuánto pondrías, por ejemplo, aquí de suspensión celular? Serían pues los 75. Los 75, ¿cuál es 75? Recuerda que cuando nosotros decimos 75 centímetros cuadrados, nos estamos refiriendo al área de la botella, o sea, la superficie que se va a cubrir con las células, no al volumen que vamos a manejar. El volumen ese lo decides tú, por eso te pregunto cómo lo harías, ¿no? Y entonces vamos a poner un ejemplo ya más, más práctico, ¿no? A lo mejor yo aquí le pongo a esta monocapa de células que está pegada así en mi superficie celular, le pongo 1 mililitro de tripsina. 1 mililitro de tripsina lo tengo que neutralizar con mínimo 2 mililitros de medio, una vez que mis células se han despegado. Entonces yo aquí, todas las células que tengo en 75 centímetros cuadrados, las tendría yo finalmente en 3 mililitros. Y entonces esos 3 mililitros, ¿cómo los distribuyo? Por ejemplo, en 2 botellas de 75. Ahorita para hacerlo fácil, primero, Eli. ¿Cómo los distribuyo para hacer un pase 1 a 2? Sería 1.5 y 1.5. Exactamente, entonces yo pondría 1.5 y 1.5 si fueran 2 botellas iguales. Pero aquí estás de acuerdo que no tengo 2 botellas iguales. Esta que es de 75 centímetros cuadrados, obviamente tiene que tener ese 1.5 que ya dilucidamos, ¿no? Que ya dijimos. Pero entonces el otro 1.5, ¿cómo lo distribuyo en estas 3 botellitas ahora? Sería de 0.5 cada una. Exactamente. Entonces yo creo que de esta forma les puede ayudar como a resolver este tipo de problemas, ¿no? Porque a lo mejor ustedes o su asesor de tesis, como yo luego les digo a mis estudiantes, ponte una botella grande, o sea, a partir de esta grande, hazte una botella grande y varias chiquitas, o una grande y 3 chiquitas. ¿Para qué? Para que en la botella grande después tú me la infectes con virus, una botella chiquita te sirve como testigo celular y a lo mejor estas 2 botellas las sigues utilizando para propagación o a lo mejor necesitamos hacer otro experimento con estas 2 botellas, pero necesitamos botellas chiquitas, ¿no? Y entonces muchas veces lo que me hacen es ponerme, no sé, esto lo hacen en 3 mililitros y después me lo dividen entre 4. ¿Qué es lo que estamos haciendo cuando hacemos eso? Si me dividen entre 4, 3 entre 4 me saldrían como de 0.8 mililitros, ¿no? ¿Y qué pasa si yo le pongo acá 0.8, acá 0.8, acá 0.8 y acá 0.8? ¿Qué es lo que va a pasar con las células? Y ese es un error bien común, así, de tiro por viaje. Ay, pues es que le puse 0.8 a cada una. O lo puse en 4 mililitros y le puse 1, 1, 1 y 1. ¿Qué es lo que pasaría con esas células? ¿No? ¿No se nos ocurre? ¿Me repite la pregunta, profe? Perdón. Supongamos que yo por alguna cuestión hice aquí 4 mililitros de suspensión celular, le puse 1 mililitro esta de 75, 1 mililitro esta de 25, 1 mililitro esta de 25 y 1 mililitro esta de 25, porque pues como tenía 4 botellas, pues lo divido entre 4 y les pongo parejo. ¿Qué es lo que va a pasar con mis células? Válgame Dios santo. No se desarrolla. No, adelante, adelante. Sigue, sigue. Pues en el caso de la de 75, yo creo que no se podrían desarrollar bien las células o la monocapa, y en las de 25 yo creo que se estresarían, ¿no? Porque es como que un poco más de volumen. Mami, ya te dije que pones un Sí. Sí, el problema es que, claro, como la distribución,
No, la distribución no es la adecuada porque aquí tendrá en realidad menos células de las necesarias. Entonces puede ser que estas células que tiene, esta botellota que tiene muy poquitas células, a lo mejor incluso ni siquiera alcancen a sobrevivir, porque recuerden que las células sí necesitan también tener cierta comunicación con otras células. Hay cultivos que son como más resistentes, que no les importa tanto, pero pues claro, si a lo mejor yo las quería de un viernes para un lunes, voy a regresar el lunes y esta monocapa no va a estar lista. ¿Y qué va a pasar con estas que tenían un montón de células en una menor área? Pues que estas se van a retacar. Y entonces a lo mejor llego el lunes y resulta que ya se me están muriendo, ¿no? Entonces, eso es lo que puede pasar, ¿no? Con nuestras células. Y entonces, en realidad, en lugar de estar aprovechando las células, las estamos desperdiciando, porque a lo mejor esto de plano no me va a servir para mis experimentos y lo voy a tener que repetir, ¿no? Así de importante es esto de la distribución de las células en diferentes áreas, ¿no? Pues bueno, creo que hemos terminado porque pues ya ya estamos a un minuto de las 11, entonces pues bueno, los dejo y nos vemos en teoría. Recuerden que tienen que hacer sus preguntas para la parte de discusión. Al rato les pongo un WhatsApp para recordarles, porque pues también la idea es que las preguntas sean diferentes, ¿no? Entre todos, por secciones. El jueves nos vamos a juntar todas las secciones, entonces también eso va a ser muy bueno, porque de repente pues pueden, o sea, vamos a estar las 3 profesoras y pues va a haber puede ser que preguntas que se nos ocurrieron a nosotros, pues no se les ocurre, bueno, a ustedes, ¿no? A ellos no se les hayan ocurrido y viceversa, y entonces pues vamos a complementar toda esta información. Y bueno, si hay dudas, independientemente de las preguntas, pues también se pueden hacer, ¿no? Bueno, nos vemos en unos minutos en teoría. Chao. Chao. Sí, profesor. Gracias. Mami, tu teléfono. Paola dice, no, es que es de virus. Ay, hola, perdón.